Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listos? Muy bien, vamos antes de los demás temas, vamos a ver que es la continuación del de ayer, que es aborto seguro, ¿sabe? Entonces, fue una plática que se dio en el Comité de Ética. Muy bien, aquí pues no tengo conflictos de intereses, ¿no? Entonces, con lo que vimos ayer, ¿qué dice la guía de práctica clínica sobre el aborto? Entonces, la guía de práctica clínica de aquí de México dice que el aborto es la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de la 20ª semana, contando desde el primer día de la última menstruación normal o expulsión del producto de la gestación con un peso menor a 500 gramos. Entonces, la clase de ayer fue aborto espontáneo. Entonces, es la definición de aborto en general. Entonces, aquí ya tienen dos conceptos, espontáneo o provocado. Y el peso el peso son menor a 500 gramos. Entonces, según lo que dice la OMS sobre el aborto, se producen 44 millones de abortos inducidos en todo el mundo. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Que el 50% son abortos inseguros. Y esos obviamente pues tienen mayor riesgo de complicaciones. El 98% de esos 50% son en países de nivel socioeconómico bajo, sobre todo en países de África. Y se puede considerar como uno de los indicadores para evaluar la disponibilidad de planes de salud reproductiva. Entonces, si tenemos un país que tiene altos niveles de abortos inseguros, entonces eso nos quiere decir que tienen planes de salud reproductiva malos, que no hay anticoncepción y que se está optando por abortos clandestinos que están complicando a estas pacientes. Eso es lo que para la OMS significa que haya tantos abortos, ¿no? El aborto representa 14.5% de las muertes en todo el mundo. Entonces, aunque es una patología común o frecuente, el porcentaje de mortalidad a nivel mundial es muy alto, porque aquí estamos hablando ya de millones de personas. Las complicaciones es alrededor de 1 de cada 1000 abortos. No es así cuando se utiliza de forma segura. Entonces, si la paciente se somete a un aborto inseguro, 1 de cada 1000 va a tener complicaciones. Y 1 de cada 600,000 muertes maternas son por abortos inducidos. Entonces, aunque el número es pequeño, no estamos hablando de miles, sino a nivel mundial de millones. En México, la mortalidad materna es más alta en los estados más pobres y las muertes se concentran en las mujeres de estratos socioeconómicos pobres. Entonces, si tenemos a nivel mundial países pobres con altos niveles de mortalidad materna, a nivel nacional hay estados que presentan altos niveles de mortalidad materna. ¿Por qué? Porque el acceso a los centros de salud o el acceso a los servicios médicos son malos, ¿no? Chiapas, eh, Guerrero, Oaxaca, etcétera. Más del 80% de las muertes maternas se atribuyen a causas directas. Eso quiere decir que es una causa que está directamente relacionada con el embarazo, en este caso es el aborto, y causa del 5 a 8% de muertes. El aborto está legalmente restringido y culturalmente estigmatizado en México. Eso es muy importante
porque de ahí surgen varias facetas de la paciente que buscan el aborto inseguro. Entonces, el aborto inseguro es frecuente con estimaciones que oscilan entre 100,000 a 1,600,000 abortos inseguros al año en México. Y este es de esta semana, de la semana 15 del 2022. Tenemos, ya va bajando el COVID, ya se fijaron. La enfermedad hipertensiva es primer lugar. Vamos a regresar a lo que era antes del COVID. Hemorragia obstétrica, segundo lugar. COVID, tercero y cuarto. Quinto, enfermedades respiratorias. 6, complicaciones del embarazo. Y el aborto es una de las primeras 10 causas de muerte, que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima. Pero si quitamos ya en algunos años el COVID y las enfermedades respiratorias, va a quedar entre 1, 2, cuarto, quinto lugar, más o menos, entre el cuarto y el quinto lugar de las muertes a nivel nacional. Entonces de ahí pues ya estamos empezando ya a tener un problema. Entonces, ¿a qué se le llama aborto seguro y aborto inseguro? La clasificación la tomó la OMS o la realizó la OMS para definir dos tipos de intervención, el aborto seguro y el inseguro. El aborto seguro, ¿a qué se refiere? Es el realizado por profesionales sanitarios calificados mediante un método recomendado por la OMS que fue apropiado a la duración del embarazo. ¿A qué se refiere eso? Que vamos a utilizar tecnologías médicas para la atención del aborto, como el aborto con medicamentos, la aspiración al vacío o el AMEU, la dilatación y evacuación, apropiado para la duración del embarazo y que esté el personal capacitado. Si todo esto se da, entonces ya estamos hablando de un aborto seguro. El aborto inseguro entonces pues va a ser todo lo contrario, ¿no? En el 2010 al 14 fue el 55% de abortos inseguros, o sea, más de la mitad fueron abortos inseguros. El aborto inseguro entonces se refiere a cualquier interrupción del embarazo realizada por una persona que carece de las habilidades necesarias o en un entorno que no se ajusta a los estándares médicos mínimos o ambos. Médicos generales que practican legrados en clínicas que no están certificadas para esos procedimientos. ¿Por qué? Porque necesitamos anestesia o necesitamos monitores, etcétera. Entonces, si lo hace un personal no capacitado, ¿a qué me refiero a eso? Que sea un ginecólogo o que sea un personal que fue capacitado específicamente para el aborto. Si no es ninguno de esos dos y se hacen en clínicas que no cuentan con lo mínimo necesario, entonces son abortos inseguros. El aborto inseguro lo vamos a dividir en dos. El aborto menos seguro, que es el 31%, y el aborto nada seguro, que es el 14%. El menos seguro está practicado bien por un profesional calificado que utilizó un método poco seguro, en este caso el legrado uterino instrumentado con legras metálicas, o desfasado con el legrado uterino instrumental, bien por una persona no calificada, incluso si se utilizó un método seguro. Entonces, el menos seguro es un profesional, o sea, un ginecólogo, que en vez de utilizar una MEU o en vez de utilizar medicamentos, utiliza un legrado uterino instrumentado con legras metálicas. O un médico que no esté calificado, aunque haya utilizado esa tecnología. Eso se llama menos seguro. El aborto nada seguro es el 14% de este 55% y es realizado por personas no calificadas con métodos peligrosos como introducción de objetos extraños, brebajes o hierbas. Entonces son los famosos abortivos, ¿no? Ya afortunadamente en México es raro que se utilicen objetos peligrosos. Hace 40 años más o menos se utilizaba el nitrato de plata en el cervix,
quemaba todo el cérvix y llegaba hasta las arterias uterinas y eran hemorragias masivas que terminaban en la muerte. O introducción de solución fisiológica que causaban una quemadura uterina, o utilizaban ganchos o ganchos de tejer o ganchos de ropa. Y eso pues, obviamente causaba perforación o del útero o del cérvix. Y los brebajes son los que daban, pues los dan la comadre o la amiga, que son canela o chocolate o clavo, etcétera. Afortunadamente ha reducido. ¿Por qué? Porque se ha puesto a disponibilidad el misoprostol y otros medicamentos que de alguna manera, aunque sean clandestinos, se utilizan, y eso reduce el riesgo de aborto nada seguro. Los factores que van a afectar la seguridad del aborto a nivel país van a ser el entorno de prestación de servicios de aborto. ¿Eso qué quiere decir? Que son hospitales o son ciudades o son municipios que no cuentan con ese servicio. Acceso financiero a los servicios. Entonces, si no hay un entorno, o sea, un espacio físico con un médico, mucho menos va a tener un acceso financiero. Eso quiere decir que no va a haber un dinero destinado para ese objetivo. La estigmatización del aborto, tanto del personal médico, enfermería, trabajo social o ambulancias. Un contexto legal que simplemente no se pueda hacer, o sea ilegal, también son factores que hacen que se afecte la seguridad. Nivel general de desarrollo de los servicios de salud y la infraestructura de salud. Entonces, pues todos esos factores, que son factores económicos, sociales y políticos, son los que de alguna manera afectan la seguridad del aborto o a nivel estatal, a nivel municipal o a nivel país. Entonces, por ejemplo, en este estudio, pues fue del 2010 al 2014, que estimaron el aborto seguro a nivel mundial, en países en desarrollo y en América Latina. Entonces, en América Latina fue el 23.6% y en países en desarrollo el 50%. Los abortos inseguros fueron 76.4% en América Latina. Es muy alto el porcentaje de abortos inseguros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en América Latina hay una disparidad total en los servicios de salud y en la economía. Países que pueden tener acceso como la Ciudad de México, que tienen acceso al aborto seguro, y países como Honduras o Nicaragua o Guatemala, El Salvador, que no tienen esos programas. Y eso, o si tienen programas, no están difundidos. Y eso condiciona que haya bajo nivel de abortos seguros y un incremento de abortos inseguros. El 23% de abortos seguros y 76% de abortos inseguros. La mayoría de los abortos inseguros se clasificaron como menos seguros, o sea, con un riesgo de complicaciones más alto. De acuerdo a la OCDE, que eso es de la Organización de Comercio y de Desarrollo a nivel mundial, México es el país miembro con más adolescentes embarazadas. Entonces, estamos en un país en donde la pirámide poblacional, la parte más ancha, son adolescentes. Hay pocos viejos y muchos adolescentes. Entonces, obviamente, el nivel de embarazos pues, va a ser mucho mayor, más que en países en donde la base piramidal de la población es más grande, como en Europa. Y estudio transversal por ejemplo, se hizo aquí en la revista de la Secretaría de Salud aquí en Quintana Roo, que es Embarazos en Adolescentes en Municipios de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo. Fue un estudio transversal retrospectivo con metodología cuantitativa. Entonces, si ustedes aquí se dan cuenta,
de 15 a 19 años, que es digamos que la población más vulnerable, aunque no es no tiene tanto porcentaje muy alto, estamos viendo que en comparación con los demás, a lo mejor no es muy alto, pero ya teniendo un porcentaje de 14.4% de embarazos de 15 a 19 en Cancún, 18 en Cozumel, Isla Mujeres en 15, en Solidaridad 14.9, pues eso conlleva a complicaciones en el embarazo como preeclampsia, abortos espontáneos, que la paciente vaya o acuda a un servicio médico no profesional para un aborto o que pida, no sé, un consejo a alguna vecina, alguna amiga para un aborto. Entonces, lo importante aquí no es tanto el número en comparación con todo esto, sino que ya tenemos una población vulnerable que es de 15 a 19 años. Y por ejemplo, en Solidaridad, el mayor número es entre 20 y 24. Entonces es una población joven que estamos o que está en riesgo de complicaciones en el embarazo y que lo hemos visto, y en riesgo de abortos no deseados o abortos, bueno, embarazos no deseados y abortos no seguros. La tasa más alta la presenta el municipio de Solidaridad en ambos años de la corte, siendo de 4.24 en el 2015 y 5.2 para el 2018. En relación de fecundidad, entonces, de 10 a 14 años. Entonces, Solidaridad pues, sigue siendo un foco rojo a nivel estatal porque la tasa más alta de fecundidad entre 10 y 14 años la tenemos en Solidaridad, a diferencia de los demás municipios. Y eso obviamente con sus complicaciones, ¿no? Cuando se realiza un entorno legal y en condiciones seguras, el aborto es un procedimiento extremadamente seguro, asociado con pocas complicaciones. Antiguamente las complicaciones más frecuentes era hemorragia, que terminaban en muerte o que requerían transfusiones, sepsis, perforación uterina. En la residencia en la Ciudad de México yo solo vi una perforación uterina como con 5 orificios en el útero que terminó en una histerectomía. Y eso teniendo el programa de aborto seguro o ILE, interrupción legal del embarazo, todavía había pacientes que acudían a abortos clandestinos. Y eso fue menos del 1% y se ha reducido por lo mismo, porque se han mejorado las tecnologías del aborto como el misoprostol y la mifepristona. Entonces, abortos inseguros presentan complicaciones, muertes y a nivel económico, nacional y mundial, pues genera muchos costos. En este estudio, que es un aborto inducido, una revisión sistemática y un metaanálisis, el objetivo fue realizar una revisión sistemática y metaanálisis sobre la tasa de aborto inducido en todo el mundo. Se incluyeron 38 estudios. La tasa global de abortos fue de 14 por 1,000 mujeres, o sea, de 1,000 mujeres, 14% van a abortar, o sea, 140 más o menos. Y el intervalo de confianza 95. La tasa global de abortos fue del 13 por cada 1,000 mujeres en edad fértil en Latinoamérica. Entonces, si tenemos una alta tasa de embarazos en adolescentes, alta tasa de embarazos, todas esas pacientes, el 13% van a tener abortos. Por eso, pues es una de las causas más frecuentes de hemorragia obstétrica o de complicaciones o de morbimortalidad materna. Y Vietnam se encuentra entre los países con una ley de aborto completamente liberal. Entonces, aquí ya tenemos un factor que va a tener impacto en el aborto seguro. Entonces, la heterogeneidad, que son las características sociodemográficas, socioeconómicas y culturales, fueron las variables de este estudio. Y por ejemplo, Vietnam
tuvo una tasa de abortos de 49 por 1000 mujeres fértiles. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí, por qué teniendo una ley de aborto liberal tienen tantos niveles de aborto, de abortos, ¿no? Entonces, una de las conclusiones, de acuerdo a los resultados, fue que las presiones económicas, el matrimonio tardío, el acceso a los servicios de población y planificación familiar, la falta de políticas sociales apropiadas para promover una sociedad favorable para la madre y para el niño, así como la búsqueda de la mujer para alcanzar la igualdad social y económica, también influyen en tasas de aborto. Entonces, si tenemos pacientes donde hay una falta de equidad de género, pues como consecuencia vamos a tener una, eh, una falta de igualdad social y eso pues conlleva a problemas de abortos inducidos o abortos no seguros. Si estamos en un país en donde no se oferta, donde no hay recursos para planificación familiar, también va a influir en la tasa de abortos. Entonces, si estamos en un centro de salud en donde existe el programa de planificación familiar, pero no hay medicamentos, no hay dispositivos o no hay implantes, pues obviamente pues eso va a influir en los abortos inducidos. Países que tienen restricciones sociales de igualdad social también tienen estos problemas. Entonces, pues aquí ese es el nitrato de plata, se utilizaban ganchos, pero ahora pues está el Cytotec o el misoprostol de 200 microgramos. Dice, aunque el mayor acceso a nuevos medicamentos y tecnologías, los medicamentos Cytotec, mifepristona y tecnología que sería el AMEU, el misoprostol, mifepristona, han hecho que el aborto sea menos riesgoso en el sector informal. ¿Informal por qué? Pues porque cualquiera puede comprar ahorita el Cytotec o el misoprostol o pedirlo por internet o comprar las tabletas sueltas. Ya no es un medicamento restringido, ya es de uso, digamos, público, la dosis, ya pueden googlear ahí la dosis y automáticamente ya les sale, ¿no? Entonces, eso ha ayudado de alguna manera a que el aborto sea menos riesgoso, que ya no utilicen ganchos, que ya no utilicen nitrato de plata. Pero se pasa por alto en el discurso público que el acceso a la información es a menudo un problema de entornos de bajos ingresos. Entonces, aquí vamos a suponer que todo el mundo tiene acceso al Internet y a teléfonos inteligentes. Si no hay acceso a Internet o a teléfonos inteligentes, esa tecnología pues obviamente no va a llegar a esa mujer o esa paciente. Entonces, ¿qué va a utilizar? Pues los brebajes abortivos que se utilizaban desde antes. Aunque los abortos en el sector informal no son intrínsecamente inseguros, el aborto autoinducido y los medicamentos para el aborto de venta libre pueden ser un problema si no se proporciona información. Entonces, otro de los factores es que lo pueden comprar, incluso les pueden enviar la receta por algunas asociaciones civiles y puede ser que esa asociación le dé la información o puede ser que no les den información. Entonces, esa seguridad de ese medicamento se pierde cuando la paciente no recibe la información, que va a sentir fiebre, dolor o sangrado. ¿Cuántas? 3 cambios en 8 horas, empapadas, acudir a urgencias. Eso es lo que no les van a decir y eso disminuye la seguridad del medicamento. Y en este estudio también es una revisión sistemática. Pues aquí es cuáles son los riesgos, ¿no? ¿Por qué ellas se arriesgan a eso? O sea, ¿por qué sabiendo que pueden ir a la cárcel o por qué sabiendo que se pueden morir? ¿Por qué se arriesgan, no? Entonces, las mujeres que buscan el aborto en el sector informal, informal, me refiero a que vayan a la farmacia o que vayan a un médico no calificado. Pueden hacerlo a través de una de las dos trayectorias. Uno, quienes emprenden la primera trayectoria recurren al sector informal como su primer punto de llamada por una serie de razones. Preocupaciones por la privacidad, altos costos y falta de médicos, ¿no?
Entonces, si la paciente siente que va a ser juzgada, pues no va a ir al médico, aunque exista ese programa. O piensa que le van a cobrar, pues no va a ir. O piensa que esos médicos no la van a atender, pues tampoco va a ir, entonces va a ir a un sector informal. Esa es la primera ruta, ¿no? La segunda es las mujeres que se someten a la segunda trayectoria, primero intentan buscar el aborto legal a través de un proveedor formal, o sea, van al hospital, van con el médico, pero enfrentan barreras y se ven obligadas a recurrir al sector informal. Lo más común pues es la estigmatización, ¿no? Entonces aquí tenemos las dos trayectorias. Esta es una investigación cualitativa, hacen las entrevistas y ellas responden el por qué fueron o por qué no fueron. Entonces la primera trayectoria es macronivel, determinantes, macronivel. El entorno jurídico, papel y naturaleza de la religión, desigualdades de género, normas de aceptabilidad del aborto, acceso a la información, competencias de los proveedores. Esas son las determinantes por las cuales ellas no acuden. Y los proveedores, la mujer misma, farmacéuticos, vendedores, ambulantes, herbolarios, parteras y tradicionales. Entonces, esta determinante hace que vayan a este sector informal. ¿Por qué? Porque no es legal, porque la religión, hay un estigmatización de la religión, pues porque no le quiere decir al marido, etcétera. Y el procedimiento de aborto es seguro. Puede ser que este sector informal realice un aborto seguro, de acuerdo a la OMS, o que sea, obviamente, pues clandestino, pero que sea un médico y que utilice una MEU, o que sea inseguro, que no se ajuste a las directrices de la OMS. Los resultados, ilegal, pero no da lugar a complicaciones. De repente la paciente a los 3 días que se ha visto en el sector profesional, ¿no? Y me imagino que a nivel universitario y todo eso también, que de repente la adolescente se va y regresa al tercer o cuarto día toda pálida, pues es porque se sometió a un aborto que fue legal. Bueno, fue ilegal, pero fue sin complicaciones. Inseguro, pues los resultados es que aparte de que es ilegal, pues la paciente puede tener una perforación uterina, una hemorragia, que sea necesario hospitalización, sea necesario evacuar con una MEU o sea necesaria una transfusión. Esa es la trayectoria 1. La trayectoria 2, las determinantes son a nivel individual. Acceso a los recursos, o sea, la paciente no tiene dinero, preferencias individuales, la paciente prefiere no ir a un aborto clandestino, prefiere ir al hospital, experiencias previas, una red social, por ejemplo, a organizaciones. Los proveedores, pues es formal, médicos, enfermeras, comadronas con formación de prestación de servicios de aborto. Sin éxito, bueno, aquí es sin éxito de conseguir el aborto legal. Sin éxito, bueno, formal puede ser seguro, de acuerdo a la OMS, o inseguro, de acuerdo a que no cumple las directrices de la OMS y tienen un desenlace sin complicaciones o con complicaciones. Entonces, estas son las dos trayectorias de la paciente que va a buscar o que está en la intención de un aborto inseguro. Bueno, un aborto inducido. Entonces, esas son las personas que todos los estudios que se hicieron, ¿no? Esas son las variables que cada estudio investigó. La autoinducción era el método preferido para interrumpir el embarazo. Entonces, compran los medicamentos, se lo toman en su casa. Entre los encuestados, ya que se percibía como algo más natural, menos invasivo y menos medicalizado. Las mujeres que optaron por realizar un aborto en el sector informal, debido a problemas de privacidad, sintieron que la necesidad de ocultar su aborto y proteger su seguridad social superaba las necesidades de seguridad física, que es las violaciones a la confidencialidad.
La percepción de que los abortos en el sector informal serían más baratos. Falta de conocimiento de las leyes. Puede ser que viva en un país o en un estado, en un municipio que sí sea legal, pero ella no lo sabe. Entonces ella se va al entorno informal. El papel de las redes sociales en informar a las mujeres sobre el aborto en el sector informal. Hay médicos que trabajan en el sector informal, bueno, trabajan en el sector formal, pero a nivel del aborto trabajan en un sector informal. Entonces, un aborto seguro, pero informal. O las asociaciones que apoyan a las pacientes que desean un aborto seguro. Y llevarlas al mismo se documentó en 7 de los estudios incluidos que indican que este fue un factor importante. Les subrayé lo rojo porque este me parece una de las causas más frecuentes. Las mujeres y las niñas informaron el requisito del consentimiento de los padres como una barrera, porque pues, son embarazos no deseados, embarazos no planificados, y obviamente en muchas de las ocasiones los familiares no lo saben. Dice, con tanta frecuencia eran sus padres quienes intentaban ocultar los detalles de su aborto. En 7 estudios se mencionó el miedo al maltrato por parte del personal como motivo por el cual las mujeres eligen evitar abortos legales en establecimientos de salud formales. ¿Por qué? Porque desde que llega la paciente ya la están cuestionando, la están estigmatizando del por qué quiere un aborto. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no van. 5 de los estudios incluidos en los que les faltaba la voluntad del personal. O sea, el personal no quería. El personal hacía uso de su decisión de no quererla atender. Largas listas de espera en los servicios regulares de aborto se identificaron como un factor de disuasión clave. ¿Por qué? Porque para que las atiendan a lo mejor tardaban mucho tiempo, de una manera de persuadir que se vayan, ¿no? Para que no la atiendan. Entonces son factores de disuasión clave, largas listas de espera para los servicios regulares de aborto, y se identificaron como un factor de disuasión clave. O sea, la hago esperar para que se vaya y que yo no le haga el procedimiento. Y este estudio fue interesante porque primero se hizo en México y ellos utilizaron la complicación de muerte en aborto no seguro. Pero lo más interesante aquí es que utilizaron como factor de muerte los suicidios. Ellos estudiaron expedientes previos. Entonces ellos hicieron la investigación y estimaron la contribución del aborto a la mortalidad materna. Entonces empezaron a leer los expedientes de las pacientes que se morían secundarios al aborto y empezaron a hacer las autopsias verbales en 2 regiones de México, que son las más grandes en la Ciudad de México. En Nezahualcóyotl y estado de Morelos en el 2001 y 2002. Entonces, una que es el estado de Morelos, fue rural donde hicieron la investigación, y la ciudad de Nezahualcóyotl pues fue principalmente urbano. Entonces, de todo esto, lo más importante es que 2 adolescentes se murieron relacionadas con el aborto, se murieron de un suicidio. Entonces, lo interesante aquí es, sabemos que pueden morirse relacionadas con hemorragia y con sepsis, pero también subestimamos los factores emocionales o psicológicos que ocasionan un aborto, tanto el desear el aborto y que a veces se les niega, o lo que va a pasar después de un aborto. Entonces aquí, de las 235 autopsias verbales, 2 fueron posibles abortos relacionados con la muerte y 2 fueron por suicidio. 37 mujeres incluyeron el aborto relacionado, fueron 23.
De 326 muertes, se identificaron 5 muertes que no fueron registradas como tales, que fue una subestimación global. El aborto del segundo trimestre se complicó con hemorragia, histerectomía y coagulación intravascular diseminada en hospitales y clínicas privadas, y se identificó violencia doméstica. Por ejemplo, aquí número de muertes en Morelos, estimación, y el porcentaje es 13% en el número de muertes combinada y 21% en el estudio, bueno, el número de muertes en Morelos. Las mujeres de Morelos tienen menos acceso a la atención de calidad, y aquí lo vemos. Confían menos en los servicios de salud y más en las parteras. Tienen menos educación y eran más pobres, por eso tienen un porcentaje mayor de sobreestimación de la mortalidad relacionada con aborto, 21%. Y no se subestimó en el que fueron en Ciudad de Nezahualcóyotl. Entonces eran más susceptibles de complicaciones las pacientes del medio rural, porque no tenían acceso a los servicios de salud, porque no creían en los servicios de salud, porque tenían menos educación y porque eran más pobres. Dice, hasta que no se reconozcan plenamente, son las conclusiones del estudio, hasta que no se reconozcan plenamente las muertes por aborto, será más difícil seguir reduciendo la mortalidad materna, porque las autoridades no tendrán datos precisos en qué basar la asignación de recursos y la formación de forma adecuada. Y este estudio fueron avances recientes en la atención del aborto, ¿no? Entonces, uno fue mejorar el acceso del aborto seguro y mejorar la tecnología médica. ¿Y eso cómo se va a hacer? Primero, si hay falta de proveedores capacitados, pues involucrar una gama alta de proveedores. ¿Cómo? Contratando más médicos, contratando médicos obstetras o contratando gente que esté capacitada para hacer esos procedimientos. Disponibilidad de métodos médicos. Información. Entonces, si nosotros queremos hacer un mejor acceso y no tenemos misoprostol o no tenemos equipo, pues eso no se va a lograr. Tenemos que tener disponibilidad de métodos médicos y la información. Uso de medicamentos, telemedicina. Telemedicina quiere decir que, por ejemplo, alguien está en Tulum en Carrillo Puerto, tengo una paciente y se haga la telemedicina o la consulta, por ejemplo, aquí en Playa, y se determine de forma conjunta el tratamiento. Minimizar las demoras en el acceso, o sea que sea algo rápido, y protocolos BEMA, abortos con medicamentos muy temprano. Entonces, no esperar a que, si la paciente ya la captamos de una forma temprana, no esperar un mes o 2 meses o 3 meses para decirle, no, pues siempre sí, pero ya tiene 12 semanas o 12 o 13 semanas. Y eso va a complicar porque va a haber mayor riesgo de perforación, mayor riesgo de hemorragia, transfusión, o simplemente a nivel jurídico ya no se va a poder hacer. Entonces, el aborto quirúrgico, que sería el AMEU o vacío eléctrico, así como un aparato que succiona el vacío, el misoprostol se asoció con una reducción en el riesgo de complicaciones. Entonces, el misoprostol reduce un riesgo del 0.7 de riesgo relativo o 0.7%. La aspiración por vacío posterior ha demostrado que el misoprostol administrado solo 1 hora antes por vía sublingual tiene un efecto por vía vaginal de 3 horas antes de la operación. Entonces podemos dar el misoprostol antes del procedimiento. ¿Para qué? Para que el cérvix abra, se dilate y sea más fácil el procedimiento. En el metaanálisis, la profilaxis antibiótica perioperatoria con aborto quirúrgico es una estrategia eficaz para reducir el riesgo de infección posaborto en una reducción del 50%. Entonces, dar antibiótico reduce el riesgo de complicaciones en un 50%.
La liberación del aborto no conduce a más abortos, eso se ha demostrado y se han hecho estudios a nivel en Europa que han demostrado que si se libera el aborto, eso no va a provocar más abortos. Eso ya está evidenciado con estudios poblacionales. Pero sí va a haber más abortos seguros y a nivel costo, pues van a haber reducciones. La legalización del aborto en países como Rumania, Nepal, Sudáfrica, fue seguida por una disminución dramática de la mortalidad materna y la morbilidad asociada en el aborto inseguro. Entonces, el creer que liberar el aborto va a conducir a más abortos, pues eso se ha evidenciado principalmente en países como Rumania y en Nepal, que no es así. El misoprostol, en México hay evidencia de su uso como abortivo desde el año 2000, o sea, ya es un medicamento más que conocido, lleva 22 años, y desde entonces ha ido aumentando. Para el 2009 se creía que el 29% de los abortos involucraba el misoprostol, y es adquirida por trabajadores de farmacia, médicos familiares o amigos. Entonces, de alguna manera, eso redujo el riesgo de complicaciones, porque antes la dilatación cervical se hacía con instrumentos o se hacía o no se hacía y simplemente se metían ganchos. Entonces eso perforaba el cervix. Entonces ya con el misoprostol, pues ya esto redujo la necesidad o eliminó la necesidad de dilatar el cervix de esa forma y automáticamente pues la mortalidad disminuyó. Y ese es otro estudio que se hizo en México, en 3 estados. Querétaro, con una ley de aborto más restrictiva, Tabasco, con una ley de aborto moderadamente restrictiva, y el Estado de México, con una ley de aborto menos restrictiva. Entonces se realizaron entrevistas en profundidad semiestructuradas para recopilar información de una muestra de mujeres con experiencia de aborto. Entonces todas las que abortaron les hicieron entrevistas. Realizó en clínicas clandestinas con mujeres de 18 a 44 años de estratos económicos bajos y medios. La mayoría de las mujeres desconocían la prohibición o no del aborto en sus estados. Entonces, no hay una apertura en informar este tipo de temas, sobre todo en los estados que sí está legalizado, ¿no? Entonces, la paciente no lo sabe, entonces va a lugares clandestinos. Un sentimiento generalizado entre ellas, de todas las pacientes que entrevistaron, era el miedo a ser encarceladas por haber tenido un aborto. Las leyes restrictivas no limitan a las mujeres a buscar el aborto. Entonces, restrictiva se refiere a que está autorizado el aborto antes de las 12 semanas, pero en situaciones muy específicas, son 5. En el estado son 5. Entonces, si están fuera de esas 5 indicaciones, no se puede hacer. Entonces, esas son las leyes restrictivas. Entonces, ellas se limitaron a eso, pues porque son leyes restrictivas. Y la razón económica fue la más común. Entonces, entre más cerca estén del centro del país, son pacientes que pueden acudir a un aborto seguro en la Ciudad de México. Más lejos del centro del país, por ejemplo, aquí, Quintana Roo, pues es más difícil que la paciente vaya a hacerse un aborto seguro a la Ciudad de México. ¿Por qué? Por razones económicas. En contextos altamente restrictivos, los abortos clandestinos ahora son más seguros, es lo que acabamos de decir. Ok, no se puede hacer, pues se va con un clandestino, pero ya no hace, ya utiliza mejor el medicamento, utiliza métodos menos peligrosos o utiliza aspiración manual endouterina. Entonces, esto de alguna manera redujo el riesgo de complicaciones. El misoprostol puede no haber aumentado de forma concomitante la seguridad del procedimiento, falta de información. Entonces, aunque se les dé el medicamento, se tiene que dar información o se debería dar información. ¿Y qué es lo que pasa? Que la vecina dio una dosis,
el médico general dice otra dosis, el ginecólogo dice otra dosis. Entonces, los proveedores utilizan diferentes dosis y eso también puede aumentar, puede causar complicaciones. ¿Por qué? Porque no se están dando las dosis adecuadas. Pueden darle hasta 12 tabletas vía vaginal y lo único que va a tener es diarrea, es dolor, es hemorragia y es fiebre. O la vecina solo le dice que se tome una y no tiene ningún efecto. Entonces ese es el problema. Entonces en Querétaro, que fue más restrictiva, 12 se autoindujeron el aborto. 5 fueron a la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues por contigüidad, ¿no? Queda más cerca la ciudad, Querétaro de la Ciudad de México. Las que viven en el Estado de México, que es menos restrictiva, 5 se autoindujeron el aborto y 4 fueron a la Ciudad de México. 4 de 20 mujeres no lograron el aborto en el primer intento. En Tabasco, que es moderadamente restrictiva, ningún médico participó en el procedimiento. Se autoindujeron el aborto o con parteras tradicionales y ninguna fue a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es más caro y está más lejos y el problema es económico. Y aquí, pues, si es moderadamente restringida, pues ninguno participó. 8 mujeres en 2 intentos y 1 en 3 intentos. Las mujeres que se autoindujeron el aborto en un entorno legal con comadrona tradicional, dijeron que su experiencia fue mala y arriesgada. Con el proveedor seguro fue una experiencia buena, segura y sin complicaciones. Cuando se autoindujeron con el apoyo de ONGs, tuvieron un aborto seguro y sin complicaciones. Entonces esto lo podemos encontrar en internet. Es por internet donde venden el misoprostol. Aquí les responden: para conseguirlo necesito con urgencia. Entonces ya no es algo que únicamente sea del médico, sino que es algo que ya asociaciones civiles o amigas o médicos en internet pues pueden proveerlo, ¿no? Esto se puede ver en internet también. 100 productos 100% original, ya te dan la dosis, 8 pastillas, 2 dosis. Y eso también se puede ver en los adolescentes. Tengo 14 años, estoy embarazada, el papá de mi hijo no se quiere hacer cargo, mis papás me echaron de la casa, estoy donde una vecina, pero escucho decir que su esposo no quiere que esté ahí. Quisiera abortar porque apenas tengo 5 semanas y quiero que me dé un consejo. Entonces todo eso es real. Es ya investigando, pues se puede uno encontrar muchas situaciones reales. Y en una situación, en una paciente, pues yo le pregunté: ¿y si supieras que te ibas a ir a la cárcel, lo hubieras hecho? Y ella dice que sí. Aquí decido yo, pues ya pone su plantilla, ¿no? De cuántas pastillas, cuántas dosis. En otras que son más responsables ponen la vía, y en algunas otras ponen las complicaciones o qué tienen que hacer para acudir o qué complicaciones empiezan a tener para acudir al médico. ¿Y cuál es el problema de todo eso, ¿no? Que impide que las mujeres busquen ayuda, el aborto, que vayan al aborto ilegal, muerte por discapacidad grave o retraso, que empuja a gestaciones más avanzadas, que ella va con 3 semanas y se hace todo el mundo que no puede resolverlo y llega hasta las 13, 14 semanas. ¿Qué es lo que ocasiona aquí? Pues principalmente es el estigma que afecta también a los proveedores, porque estigman tanto a la paciente como al médico que lo realiza. Mujeres que desean evitar el embarazo pero no utilizan un método anticonceptivo representan el 84% de todos los embarazos no deseados en las regiones en desarrollo. Entonces, si tenemos alto índice de mujeres jóvenes, pues tenemos alto índice de embarazos. Y si de ese 100%, 84% no utiliza ningún método anticonceptivo, pues vamos a tener embarazos en menos de 2 años o en menos de 3 años.
Entonces, ¿vamos a acabar con eso? Pues realmente no. Y esa es la ruta. Por ejemplo, aquí es la información, factores externos. Factores externos, pues pobreza, falta de información, que el marido se fue, que el novio no se quiere hacer responsable, y factores internos de ella, propia. Entonces ella busca el aborto. Primero, el estigma, el desconocimiento de las leyes y los bajos recursos. Todo esto limita pues el aborto seguro. ¿Y a dónde va a ir ella? Pues un aborto inseguro, un aborto menos seguro, que sería un LUI que termina en una perforación uterina, o una prostaglandina y que termine en hemorragia. Un aborto nada seguro, con brebajes, cuerpos extraños. O que de caso que haya un personal no calificado, todo esto va a llevar a la muerte o a una hemorragia, a la muerte, perforación uterina a la muerte, cuerpos extraños, perforación uterina y muerte. Si en el camino llegara a encontrarse una ONG, entonces ahí sí, el aborto seguro. Si existen políticas, si hay barreras en el sistema de salud, si hay escasez de trabajadores, si hay actitudes del proveedor, si hay desigualdad de género, pues no va a haber un acceso al aborto seguro. Si todo esto existiera, si hay acceso, si no hay escasez, si hay buena actitud, si no hay desigualdad de género, pues podría haber un aborto seguro. Entonces, todo eso es lo que recorre una paciente que busca un aborto. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones? El aborto considero no tomarlo como una respuesta dicotómica de sí te lo hago o no te lo hago. Y absolutista, es no te lo hago y no te lo voy a hacer nunca. Sino hay que contextualizar el entorno social. Cada caso de aborto pues es un caso aislado que abarca un amplio espectro desde la violencia de género hasta la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Entonces a lo mejor ella busca un método anticonceptivo, pero pues nadie se lo ofrece y ella no lo sabe. Entonces se va de alta y regresa al año, ¿no? Entonces las sociedades avanzan y con ello las teorías sociopolíticas. En consecuencia, pues se van a romper paradigmas, que es lo que estamos viviendo ahorita y es lo que están viviendo ustedes como jóvenes, y se crean otros paradigmas. Estamos viviendo una época de cambios importantes a nivel social y ustedes lo han visto. Y el médico tiene que formar parte de esos cambios, porque no nos podemos quedar enquistados o inmóviles ante esos cambios que están pasando y actuar de forma indolente. Debemos reafirmar el humanismo hacia los semejantes en tiempos donde el humanismo es hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque ya no interesa lo que pase en el mundo a la gente, ¿no? Sino ya se están interesando por uno mismo nada más. Y también reafirmar el compromiso con la sociedad. Entonces, todo lo que pase en la sociedad va a tener una repercusión hacia nosotros. Entonces, por lo tanto, ustedes que van a ser profesionales de salud, yo que soy profesional de salud, debe adaptarse a las exigencias actuales que los cambios imponen, siempre bajo la evidencia científica. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, doctor, por mi parte. ¿Alguna duda? Por el momento no, doctor. ¿Alguien más? No, doctor, por mi parte no. No, doctor, todo claro. No, doctor, por el momento dudas no. Fabiola, Ileana, Jessica, Brenda. No, doctor, todo bien por mi parte.
Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, escucho, dime. Ay, es que no escucho muy bien, mi internet está fallando un poquito. Bueno, en mi caso yo tengo dos dudas. Ajá. En que mencionaba que habían lo de las 5 leyes restrictivas para lo de la cárcel, ¿no? Que había comentado. Es que no le escuché muy bien esa parte. ¿Esas cuáles serían? Primero que sea producto de violación, que ponga a peligro la vida de la madre, o que sea un feto que no pueda, que no tenga sobrevida. Se somete eso a a ética del hospital, o lo realiza el Ministerio Público o alguna instancia jurídica, pero principalmente son esos: violación, eh, que pongan en riesgo la vida de la paciente, o que el producto no sea viable. Las otras dos no las recuerdo muy bien, pero esas son las Ok, más doctor. frecuentes. Ok, doctor, gracias. Sí. Mi otra duda era por el tema que igual le estaba preguntando en la mañana con Ajá. respecto a lo de los hombres trans. Sí. Si un hombre trans con terapia de reemplazo hormonal decide pues proceder a lo que viene siendo el embarazo, ¿hay algún choque con lo que viene siendo la mifepristona y el misoprostol? No, porque son prostaglandinas. La mifepristona lo que hace es eh, atacar el trofoblasto y desprenderlo. Y lo que hace el misoprostol es disgregar las fibras de colágeno del cérvix, causar contracciones del útero para que se pueda expulsar. Pero pues no tiene ninguna complicación. Bueno, ninguna interacción. Ok, doctor, gracias. ¿Alguien más? ¿Cifas? ¿Alguna pregunta? Ah, realmente yo no tengo una pregunta como tal. No sé, como me causa un poquito de confusión entender esa parte de que en un estado como el estado de México es legal, y en otra parte del mismo país no está legal. O sea, no sigo sin entender. Eso era una duda que me quedaba desde hace mucho tiempo, de hecho, conociendo las leyes aquí en México Ajá. sobre esto. Y nada más, o sea, no sabía a qué se basaba el fundamento del hecho de que sí se puede o no se puede. Ajá. Ok. Lo principal es el Código Penal, el Código Penal Federal, que rige a todos los estados, ¿no? Pero cada estado tiene un código penal estatal y tiene leyes en protección a la mujer, cada estado, o debería tener, ¿no? Entonces, ya vienen incluidas esas 5, ¿no? A nivel federal. Pero a nivel estado, la Cámara de Diputados tiene, por iniciativa de ley, ellos tienen que aprobarla, eh, si se cambia la legislación o no. Entonces, en la Ciudad de México se hizo un cambio, creo que en el 2000 más o menos, en el año 2000 y fracción. Entonces, en la Ciudad de México se hizo esa iniciativa y se aprobó esa ley. Y en los estados en donde está aprobado, se han hecho iniciativas de ley para el cambio del Código Penal. Por ejemplo, el que el médico diga objeción de conciencia, ¿no? Lo que es famoso objeción de conciencia. Que eso fue un cambio también a nivel jurídico. Entonces, lo que se decía era que yo podría negarme porque tengo principios éticos y morales que no me permiten hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba?
que yo podría decir eso y podría omitir hacer un procedimiento que después se iba a complicar. ¿Qué es lo que se hizo en el cambio de ley? Que eso ya no importa, que tú vas a tener que hacerlo porque ya es un derecho a la mujer, ¿no? Entonces esas iniciativas se pasan al Poder Legislativo y ellos en consenso las aprueban o no. Y lo que comentaba en la mañana, esa iniciativa se pasó al legislativo a nivel estatal y a nivel estatal no procedió. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos deciden qué procede y qué no. Cuando ya haya, cuando ya se estén ganando más escaños ahí en el Poder Legislativo de gente joven que tenga ese tipo de ideas, probablemente se vaya a cambiar esa legislación. Pero la legislación que dice no lo hagas es el Código Penal Federal, Código Penal Estatal y el de protección a mujeres, sí, a mujeres creo. Entonces, el único que puede cambiar eso es alguien que haga una iniciativa, pasa al Poder Legislativo y se cambie y se ponga o se haga oficial en la norma oficial mexicana. Entonces, solo así se puede hacer un cambio de ley. Entonces, cada estado por eso es el estado libre y soberano de Quintana Roo, porque es libre y él toma sus decisiones. A nivel federal lo rige, pero la salud depende del estado, la educación depende del estado y la seguridad depende del estado. Si el estado no puede, viene la capacidad o el poder a nivel federal. Entonces, para que cambie aquí una ley, el poder ejecutivo, bueno, el poder legislativo que está ahí en el boulevard, tiene que votar a favor de una ley que se aplique al Estado. A nivel federal son los cambios, por ejemplo, los cambios en la consulta ciudadana de revocación de mandato, fue una ley federal que el presidente mandó a la Cámara de Diputados, de senadores, y se aprobó. Esas son a nivel federal, pero a nivel estatal se tiene que pasar al Poder Judicial del Estado para que se apruebe. Obviamente que no esté, que sea legal, ¿no? Por eso todo esto del aborto, por eso es poquito, es un estado y luego 5 o 6 años otro estado y otro estado. ¿Por qué? Porque son independientes. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Y tiene como alguna repercusión legal que pues una mujer tome la decisión de ir a practicarse un aborto en un estado donde sea legal y regresar a su estado donde no es legal? No, ninguna. O sea, ok. Por eso entre más cerca del centro estés o estén las pacientes, pues es más fácil que puedan ir a la interrupción legal del embarazo, y entre más lejos estén, va a ser menos la posibilidad, pues porque tienen que pagar el avión, el hospedaje y todo eso. Entonces, una interrupción legal del embarazo, pues obviamente no se hace en un día. Tienen que darle seguimiento a la semana y a la otra semana para ver que por medicamento se haya realizado de forma correcta. Pues todo eso pues genera gastos, ¿no? Entre más cerca de la ciudad, pues si vives en Querétaro, en 2 horas estás en la Ciudad de México, te dan la consulta, el medicamento y te vas a tu casa en 2 horas. Pero si vienes de Tabasco o de Yucatán, pues ahí es más complicado, es más caro. Entonces ese es el problema de vivir tan lejos de la Ciudad de México. En muchos aspectos, ¿no? Incluso para hacer
trámites tienes que ir a la Ciudad de México y es dinero lo que gastas. Pero no tiene ninguna repercusión. Ok, ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿El embarazo anembriónico entraría en el producto no viable? Embarazo fallido, sí. Y ahí tú como médico, pues sí estás autorizado a manejarlo. El problema va a ser que el dar medicamento y que la paciente llegue sangrando puede ser estigmatizada por algún médico, enfermera o camillero o de ambulancia que pueda llamar al Ministerio Público y el Ministerio Público llegue porque le avisaron que había un aborto. Ese es el problema aquí. Entonces, por eso es muy raro que en un sector público a un anembrónico le des misoprostol y que se vaya a su casa, porque eso puede causar un malentendido en el momento en que llegue. Entonces, normalmente nosotros, o por lo menos yo, le ingreso, le doy el medicamento y listo. Incluso en el hospital está el programa de aborto seguro, pero no es interrupción legal del embarazo, sino aborto seguro, que es todo esto, embarazos fallidos, abortos incompletos, se les da el medicamento o se les hace el ameo. Pero ya está ese programa que es como para que los médicos no utilicen el Alegra, ¿no? Pero sí, el aborto fallido pues es un motivo para o dar medicamento y luego una aspiración manual o dar medicamento. Gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no, doctor. Clarisa, Daniel, Carlos, Adri, Anabela. No duda por el momento, gracias. No, doctor. no, doctor. Muy bien, entonces continuamos mañana. Vamos a revisar rápido embarazo ectópico para el diagnóstico, datos clínicos y tratamiento. Y imágenes para que lo puedan, para que vean los ultrasonidos. De acuerdo, doctor. Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos mañana. Sí, Gracias. doctor. Hasta luego. Mañana. Adiós, Hasta mañana. mañana. Adiós. Doctor, buenas tardes. Gracias.